¿Qué tal, jóvenes del quinto grado de secundaria? En el video de hoy estudiaremos a Platón, específicamente su vida y escritos. Entramos así en lo que se conoce la edad de oro de la filosofía griega, ¿no? Se inicia en realidad con Sócrates y luego viene Platón y Aristóteles. En esta serie de videos vamos a estudiar a Platón en unos 3 videos, vamos a estudiar su pensamiento. En este primer video vamos a estudiar lo que es su vida y su obra. Bien, se ha dicho, y con mucha razón, que la filosofía occidental se ha desarrollado apoyándose en Platón. Ciertamente Platón es el que, digamos, sistematiza todo el pensamiento filosófico, ¿no? Lo sistematiza todos los aportes que han venido realizando desde que se inició este andar filosófico con Tales de Mileto, ¿no? Pasando por Parménides, Heráclito, ¿no? Empédocles, Anaxágoras, Sócrates, los sofistas, con Platón como que ya toma más consistencia y eh, sienta las bases fundamentales del pensamiento filosófico. De ahí que Whitehead, por ejemplo, llegó a decir que la historia de la filosofía ha sido una sucesión de comentarios a la obra platónica, ¿ya? Es decir, como unos notas al pie de página, ¿no? Es decir, Platón es, digamos, es el referente, ¿no? De todo filósofo, ya que los problemas que se plantearon antes y los que se van a plantear después, en realidad ya están ahí de una u otra manera especificados, ¿no? Y con Platón se da una primera respuesta posible, ¿no? Racionalmente hablando, ¿no? Entonces, de ahí que muchos pensadores han recurrido tanto a Platón, ¿no? Y Aristóteles, ¿no? Bien, ¿cuáles son los sistemas, los ámbitos del saber que abarca la filosofía de Platón, ¿no? Que es una filosofía ya más sistematizada, más coherente, de ahí que a este periodo también se le conoce como el periodo sistemático de la filosofía antigua, ¿no? O el periodo sistemático de la filosofía griega. Son por lo menos 5 ámbitos del saber en los que influye, ¿no? Platón, ¿ya? O en los que desarrolla todo su pensamiento filosófico, que son la concepción ontológica, la concepción epistemológica, la concepción antropológica, la teoría ética y la teoría política. Con respecto a la concepción ontológica, recuerden, onto viene de ser, de ente, ¿ya? Acá tenemos, ¿no? Concepción ontológica, ¿ya? Concepción ontológica. Entonces, esto tiene que ver con su teoría de las ideas, ¿ya? Su propuesta teoría de las ideas, que la estudiaremos en los próximos videos, ¿no? Eh, con esa teoría responde a la pregunta por cuál es la verdadera realidad o naturaleza de las cosas, ¿ya? Y también con esa teoría quiere dar al problema del cambio. Recuerden que en el trasfondo lo que también quiere dar respuesta a Platón es al problema que surgió entre Heráclito y Parménides, ¿no? Al problema del movimiento, al problema de la transformación, al problema del cambio, ¿no? Que por debajo del cambio, ¿no? Tanto Parménides como Heráclito sostenían que hay una verdadera realidad, ¿no? Platón va a decir que esa realidad que sustenta todo el movimiento, toda la transformación, es la teoría de las ideas. En su concepción epistemológica, episteme, ¿no? Episteme viene a significar ciencia, ¿ya? Episteme, ¿ya? Epistemológica, es decir, el verdadero conocimiento científico, si se quiere, ¿ya? ¿En qué consiste este conocimiento científico o esta ciencia? Consiste en alcanzar a ver o intuir con el alma racional la verdadera naturaleza de las cosas. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de esas cosas? Las ideas, ¿ya? Las ideas. ¿Y cuál es el método y camino para llegar a conocer esas ideas?
es a través de la dialéctica, ¿ya? Es a través de la dialéctica. El método empleado por Platón es la dialéctica, ¿ya? La concepción antropológica, antropo, ¿no? Viene de la raíz antropos, que significa hombre, ¿ya? Y quiere dar respuesta a la pregunta, ¿qué es el hombre? Para ello, Platón va a desarrollar su teoría del alma, ¿ya? El hombre es un alma racional e inmortal, ¿ya? E imperecedera, ¿ya? Que está unida, que está encerrada en un cuerpo, que es sensible, que es mortal, ¿ya? Y que esta alma está aprisionada, ¿no? Que está encarcelada en este cuerpo. Y la teoría ética que la concibe al modo socrático, ¿no? Solo el saber nos permite llegar a ser virtuosos moralmente. Y la teoría política, ¿no? En la que Platón reflexiona sobre cómo ha de ser la ciudad ideal o ciudad justa y cuáles han de ser las virtudes de sus ciudadanos. Esto de alguna manera lo hemos visto cuando estudiamos hace algunos videos atrás, ¿no? El Estado, ¿no? En las redes, ¿no? Sociales, ¿no? En las instituciones sociales. Una de ellas era el Estado y ahí vimos un poco sobre el pensamiento político de Platón, ¿no? ¿Ya? ¿Cuáles son las virtudes de los ciudadanos? ¿Se acuerdan? La justicia era la reunión de todos los demás, ¿no? Estaba la prudencia, ¿no? Estaba la fortaleza, ¿no? Y estaba la sabiduría, ¿sí? Entonces, ¿y quién puede gobernar? Se decía que, según Platón, los que estaban llamados a gobernar eran los filósofos, ¿ya? Muy bien, la principal influencia, a ver, ¿cuáles son las influencias que recibe Platón? ¿Quiénes son los que influyen en el pensamiento, ¿no? Platónico? Bueno, son varios, ¿no? Pero la principal influencia que recibió fue la de Sócrates. Y Sócrates fue su maestro, o sea, Platón fue discípulo de Sócrates. Además de Sócrates, también recibió la influencia de Parménides, incluso de Heráclito, ¿no? Porque fue discípulo de un discípulo de Heráclito, ¿no? Entonces recibe las influencias de Parménides, de Heráclito, ¿ya? Y fue discípulo de, si no me equivoco, es de Crátilo, ¿ya? De Cratilo, ¿sí? Él Platón tuvo contacto con Cratilo, ¿ya? Este fue, digamos, en un primer momento, antes de conocer a Sócrates, Platón recibió la doctrina de Heráclito a través de Cratilo. Y este Cratilo era discípulo de Heráclito, fue discípulo de Heráclito, ¿no? Y eso, ¿cómo se sabe? Se sabe porque está expuesto, ¿no? Platón lo narra en su diálogo El Sofista, en su obra denominada El Sofista. Ahí aparece Cratilo, ¿ya? Entonces su principal influencia es Sócrates, pero también es influenciado por el pensamiento de Parménides, por el pensamiento de Heráclito, también por el pensamiento pitagórico y también de la religión órfica, ¿ya? De la religión órfica. Digamos que esos cinco, cinco personajes o cinco escuelas son los que influencian en el pensamiento platónico, ¿ya? Además de que lo que les decía hace un momento, ¿no? Platón quiere dar una respuesta, una solución, ¿ya? A la oposición, ¿no? Que hay entre Heráclito y Parménides, que en ellos, digamos, recordarán ustedes que Heráclito sostiene que todo está en permanente cambio, todo se transforma, hay un cambio permanente. Y Parménides dice, no, el ser es inamovible, ¿no? El ser es eterno, ¿no? El ser es y no puede no ser, ¿no? Entonces hay ahí como una oposición, ahí hay ya hay una pequeña separación entre lo que es el cambio y lo que es lo permanente, ¿no? Entonces Platón quiere dar una respuesta a eso, ¿no?
quiere solucionar esa oposición, ese problema que plantearon Heráclito y Parménides, ¿ya? Y lo hace a través de su intuición más genial, ¿no? La teoría de las ideas o el mundo de las ideas, ¿ya? Bien, empecemos ahora a conocer un poco la biografía de Platón. Platón nace en el año 427 a.C., ¿no? Según Diógenes Laercio, ¿no? Que es uno de los estudiosos antiguos que hace una historia de los pensadores, ¿no? Al igual que Aristóteles, Diógenes Laercio dice que Platón nace en la ciudad de Gina, ¿ya? Y la mayor parte de su vida Platón la transcurre en Atenas, ¿ya? Según otros autores, ¿no? Nació en Atenas. Lo cierto es que pertenecía a una familia aristocrática ateniense. Aristocrática es decir, una familia pudiente, ¿no? O sea, una familia acomodada, ¿ya? Parece ser que su verdadero nombre fue Aristócles y se le llamó Platón porque era ancho de hombros, ¿ya? Que esto significa Platón en griego, ¿no? Platón significa ancho de hombros. Otros han afirmado que se le llamó así por la anchura de su pensamiento, ¿ya? Eh, Platón ancho de hombros, eso también lo dice Diógenes Laercio, ¿ya? Diógenes Laercio en su obra menciona que que Aristócles era conocido como Platón, ¿ya? Por tener los hombros anchos. A los 18 años se allegó al círculo de Sócrates, es decir, conoció el círculo de Sócrates y se une a este círculo, ¿no? A este grupo, a este grupo de seguidores de Sócrates, ¿no? Que en su mayoría eran muchachos, eran jóvenes. Este Sócrates, ¿no? Ejerció una gran influencia sobre su vida y su pensamiento, siendo su más original discípulo. Recuerden ustedes que Sócrates fue condenado a muerte, ¿no? Bebiendo la cicuta, y esta condena es lo que hace que Platón oriente políticamente su filosofía. De ahí que su filosofía tiene un trasfondo político, ¿ya? Eh, son los años más turbulentos de la democracia, ¿no? En un escrito suyo de carácter autobiográfico dice: al ver esto y al ver a los hombres que llevaban la política, cuanto más consideraba yo las leyes y las costumbres y más iba avanzando en edad, tanto más difícil me fue pareciendo administrar bien los asuntos del Estado. La legislación y la moralidad estaban corrompidas hasta tal punto que yo, lleno de ardor al principio para trabajar por el bien público, considerando esta situación y de qué manera iba todo a la deriva, acabé por quedar aturdido. Se dan cuenta que la corrupción, ¿no? y el mal manejo de la política no es nuevo, ¿no? Ya desde Platón se ve eso, ¿no? Finalmente llegué a comprender que todos los estados actuales están mal gobernados, pues su legislación es prácticamente incurable. Entonces me sentí irresistiblemente movido a alabar la verdadera filosofía y a proclamar que sólo con su luz se puede reconocer dónde está la justicia en la vida pública y en la vida privada. Así pues, no acabarán los males para el hombre hasta que lleguen los puros y auténticos filósofos al poder, o hasta que los jefes de las ciudades, por una especial gracia de la divinidad, no se pongan verdaderamente a filosofar, ¿no? Entonces acá ya tiene una primera intuición en el que dice que los filósofos son los llamados a gobernar, que eso lo va a desarrollar después en otro escrito, ¿no? Entonces, vemos ahí que Platón se decepciona de la política, ¿no? Y sobre todo que esta política, que es democrática, ¿no? Condena a Sócrates a la muerte, ¿no? Sin este merecerlo, ¿no? Entonces, a la muerte de Sócrates se estableció un tiempo en Megara con Euclides, otro discípulo de Sócrates que recibió profundas influencias del pitagorismo, ¿no? Ahí está otra influencia del pitagorismo. De regreso a Atenas comenzó sus enseñanzas filosóficas, aunque no puede asegurarse, parece que en esta época emprendió un viaje a Egipto que lo puso en contacto con la ciencia astronómica y matemática de los egipcios, así como su religión solar, ¿ya? Lo que se trasluce en la identificación que Platón hace en el mito de la caverna entre la idea suprema, el bien y el sol. Bueno, el mito de la caverna, ya eso lo veremos en el próximo video. Poco después, el tirano Dionisio I, el Viejo, le invitó a ir a Siracusa, Sicilia, ¿ya? Italia, al sur de Italia,
para que le enseñara filosofía. Allí parece que se relacionó con los pitagóricos, especialmente con Arcuitas de Tarento. El pitagorismo, como veremos, es una influencia constante en la filosofía platónica, ¿no? Lo que les decía al inicio. El pensamiento pitagórico influye también en el pensamiento platónico. Así, por ejemplo, la ciencia de los números, las matemáticas son para Platón una ciencia necesaria como introducción a la ciencia de las ideas, ¿no? Por otro lado, Platón afirmará, al igual que los pitagóricos, que el alma es inmortal y que existió antes de unirse al cuerpo, ¿no? Entonces, y los pitagóricos hay que recordar que también reciben influencia de lo que es la religión órfica, ¿ya? De la religión órfica. Bien, entonces se va a Sicilia para enseñar a un tirano, ¿no? A filosofía con la esperanza de instaurar ahí su intuición de que los filósofos deben gobernar, ¿no? Sin embargo, el resultado fue desastroso, ¿no? En Siracusa, creyendo que Platón estaba implicado en una conspiración contra él, Dionisio ordena venderlo como esclavo. Miren, Platón pasó por muchas vicisitudes, ¿no? Fue vendido como esclavo en el mercado de Egina, ¿ya? ¿Por qué? Porque Dionisio cree que estaba implicado en una conspiración contra él, ¿no? Que, como recordarán, sería la ciudad natal de Platón si damos crédito a Diógenes de Laercio. De ahí fue comprado y rescatado por alguien llamado Aniceris, ¿ya? Fue vendido, ¿no? Como esclavo, ¿ya? Fue vendido y fue rescatado, o sea, lo compró, digámoslo así, Aniceris, ¿no? Pero como era de buena familia, pues bueno, lo compró y Platón, bueno, ya le devolvió el dinero y quedó libre otra vez, ¿no? Bueno, pasado este suceso, regresa a Atenas y funda la Academia, ¿ya? La Academia, que es el lugar en el que va a desarrollar toda su filosofía, ¿no? Que es una escuela filosófica, una escuela para estudiar filosofía, ¿ya? Y que está situada, o que se situó en el huerto del héroe griego Academo, de ahí el nombre de Academia, ¿ya? Lo puso bajo el patronazgo, digamos así, bajo la protección del héroe griego Academo, ¿ya? Y de ahí, en el dintel de la puerta, Platón hace poner la siguiente inscripción. ¿Cuál es esa siguiente inscripción? No entre aquí, ¿no? Nadie sin saber geometría, hoy diríamos matemática, ¿no? Entonces, Platón considera que para aprender la filosofía, primero debes saber matemáticas, ¿ya? En esta época escribe sus diálogos de madurez. Bien, en el año 367 muere Dionisio I, ¿no? El tirano, el primer tirano, y Platón emprende un segundo viaje a Siracusa, esta vez invitado por Dion, tío del ahora rey Dionisio II el Joven. Esperaba construir un estado ideal, ¿no? Lo que no perdía las esperanzas de construir su estado, ¿no? Ideal y perfecto, educando a los gobernantes y enseñándoles filosofía. Pero nuevamente fracasa. Dion es acusado de traición al rey y enviado al exilio. Platón queda como prisionero en Siracusa, otra vez prisionero, ¿no? Y no podrá volver a Atenas hasta 2 años más tarde. El Platón que regresa ya no es el filósofo optimista que confía en la realización de su proyecto político, ¿no? Entonces, la vida le enseña pues que enseñar filosofía a veces al poder no trae buenas consecuencias, ¿no? Eh, Asimismo está lleno de dudas con respecto a la teoría de las ideas. Es en esta época cuando escribe sus últimos diálogos o diálogos de vejez o autocrítica. Parece ser que años más tarde Platón emprendió un tercer viaje a Siracusa, invitado esta vez por el propio Dionisio II el Joven, cuyo resultado no desmereció de los anteriores. Platón ha de huir de noche de la ciudad protegido por su antiguo amigo Arcuitas. Regresó a Atenas, donde permaneció hasta el final de su vida dedicado a enseñar en la academia y a escribir. Murió en el año 347. Bien, la academia puede considerarse como la primera universidad europea, ¿ya? La primera universidad europea. Ahí se enseñaba lo que es la filosofía y también las matemáticas, ¿no? Tuvo una larga existencia hasta el año 549 después de Cristo. O sea, duró por lo menos 8 siglos, ¿ya? Por lo menos duró 8 siglos la Academia de Platón, ¿ya? En ella estudiará el más genial discípulo de Platón, es decir, Aristóteles. Aristóteles fue discípulo de Platón y Platón fue discípulo de Sócrates, ¿ya? Entonces, la vida de Platón está
digamos, llena de sucesos, vicisitudes, sobre todo por querer enseñar filosofía a dos reyes, ¿no? A Dionisio el Viejo y Dionisio el Joven, ¿no? Y sus proyectos no terminan bien, ¿ya? Y en su vida, pues, funda la Academia, que es considerada, o se le puede considerar como la primera universidad europea. Bien, ahora pasemos a sus obras. Sus obras son conocidas como los diálogos platónicos. ¿Por qué diálogos? Porque, digamos, el género que utiliza, ¿no? Platón es el diálogo, ¿no? A través del diálogo saca, digamos, las conclusiones filosóficas, ¿no? Y plantea, ¿no? Su pensamiento, ¿no? A través del diálogo, en donde el personaje principal de todos los diálogos es Sócrates, con diversos personajes, ¿no? Crátilo, Protágoras, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, utiliza el género diálogos, ¿no? Y nos han llegado casi todos, o la gran mayoría, ¿no? Sobre todo de los escritos, aunque hay algunos que consideran que Platón no necesitaba, digamos, de hojas o de escritura para exponer su pensamiento, ¿no? Ya que en la academia habían clases, ¿no? Así dialogadas, habían clases conversadas, ¿no? En conversación, ¿no? Y que solamente se daban entre los alumnos, ¿no? Y los miembros de la academia. Mientras que los diálogos, algunos estudiosos dicen que los diálogos, digamos, son obras escritas para un público culto, sí, un público culto, pero que no necesariamente debe ser filosofía, ¿no? Y sin embargo es lo que tenemos, ¿no? Y además expone, no en el sentido sistemático, ¿no? Sino que en sus obras se delinean sus ideas principales, ¿no? Y se va viendo ahí cómo se va desarrollando el pensamiento de Platón. Al inicio, digamos, hay un marcado acento e influencia socrática, ¿no? De ahí que ahí están los diálogos socráticos, ¿no? Y estos diálogos fueron primero agrupados por el historiador romano Trasido en el siglo I después de Cristo y sigue un criterio temático, ¿no? Actualmente, ¿no? ¿Ya? Hay una clasificación más precisa con respecto a cómo se fueron escribiendo los diálogos, ¿ya? Entonces, la agrupación más aceptada hoy en día es la siguiente, ¿no? Eh, los diálogos de juventud, ¿no? Entonces, son también llamados diálogos socráticos, ¿no? ¿Por qué se agrupan así? Porque se va viendo el proceso de cómo las obras de Platón y cómo el Platón mismo llega hasta su máxima doctrina o a su doctrina fundamental, que es la teoría o el mundo de las ideas, ¿ya? En los primeros diálogos aparece, es un marcado tinte socrático, ¿no? ¿Ya? Bueno, el primer diálogo es Apología de Sócrates. Apo significa defensa en griego, ¿ya? Defensa. Entonces, defensa de Sócrates, ¿no? No es un diálogo, sino un discurso de defensa de Sócrates ante el tribunal que le condena a muerte, ¿no? El diálogo Ión, en él se describe la poesía como don divino. Critón, acerca de los deberes cívicos y la obediencia a las leyes de la ciudad, ¿no? Sócrates está en la cárcel y se niega a escapar como le proponen sus amigos, ¿ya? Critón. Protágoras contra los sofistas y a favor de Sócrates. La virtud solo puede estar fundada en el saber, el malo no es más que un ignorante. Laques, diálogo en torno a la definición de la virtud del valor o valentía. Lisis, en torno a la definición del concepto de amistad. Cármides, sobre la virtud de la templanza. Autifrón, sobre la virtud de la piedad. Y República. La República son 10 libros, ¿ya? En esta primera parte escribe solamente el libro 1, lo que hoy diríamos capítulo 1, ¿no? Y en este capítulo habla sobre la justicia, ¿ya? El contenido general de estos diálogos juveniles, es decir, Platón los escribe cuando está muy joven, ¿no? Unos 20, 22 años, ¿no? Es de carácter moral, ¿no? El tema suele ser la definición de una virtud mediante la construcción racional de su concepto. Recuerden que aquí, si bien Sócrates es el personaje principal, aquí todavía, digamos, está muy presente, ¿no?
en estos diálogos el pensamiento socrático, digámoslo así, ¿no? Y Platón lo único que hace es desarrollar y va poniendo algo de su cosecha, ¿no? En estos diálogos, pero sobre todo es muy, muy socrático, ¿no? ¿Ya? Es el método inductivo, es decir, emplea el método inductivo, es decir, que va de las partes, ¿no? Es decir, de los particulares llega a algo general, ¿no? Se examinan casos particulares de personas en los que la virtud a definir está presente para descubrir lo que de común o esencial hay en ellos y así formar un concepto universal que los defina, es decir, ¿no? De los casos particulares a una definición universal. ¿Ya? No hay todavía en estos diálogos una referencia explícita a la teoría de las ideas. Aquí todavía no aparece su teoría principal, ¿no? O fundamental. Los diálogos de transición, seguramente escritos tras su primer viaje a Siracusa y coincidiendo con la fundación de la academia. En estos diálogos tenemos los diálogos Gorgias, Menón, Eutidemo, Hipías I, Hipías II, Crátilo y Menexeno. ¿Ya? En el Gorgias trata sobre la justicia y la retórica. En el Menón analiza también si la virtud puede ser enseñada. Se plantea la inmortalidad del alma y apunta a la idea del conocimiento como reminiscencia. Reminiscencia quiere decir recordar. ¿Ya? Esto lo estudiaremos también en el próximo video. Eutidemo contra las falacias de los últimos sofistas. Hipías, primero sobre lo bello. Hipías segundo, ¿es mejor hacer el mal voluntariamente o sin querer? ¿No? Quiero responder esa pregunta. ¿Ya? Crátilo sobre la teoría del lenguaje, Menéxeno, una parodia de la retórica. En estas obras Platón comienza a elaborar su propia filosofía. Aquí empieza a elaborar su propia filosofía y distanciándose de su exclusiva preocupación moral anterior, ¿no? Y ya vemos, por ejemplo, un dato, ¿no? Conocimiento como reminiscencia ya es un dato que va perfilando, que la desarrolla más adelante en lo que es su teoría de las ideas. Diálogos de madurez, probablemente escritos pocos años antes de emprender su segundo viaje a Siracusa. Son el banquete, que habla sobre la belleza, ¿no? Y que esta belleza y toda belleza terrestre es solo una sombra de la verdadera belleza. Ya vemos aquí el desarrollo de su teoría de las ideas, a la cual aspira el alma en la virtud del eros. El Fedro sobre la naturaleza del amor, ¿ya? Posibilidad de la retórica filosófica, naturaleza tripartita del alma, ¿no? El alma racional, el alma irascible y el alma concupiscible, ¿no? Que lo estudiaremos también en próximos videos. Como en la República, ¿no? En la República trata también sobre la naturaleza tripartita del alma. Y el Fedón, que afirma la inmortalidad del alma y sostiene que el conocimiento que nuestra alma tiene de las ideas es una reminiscencia, ¿no? Ya en el Menón lo había dicho y acá también, ¿no? Lo vuelve a fundamentar, ¿no? Y República, escribe la República, una de sus más grandes obras, ¿no? Escribe sobre todo los libros del 2 al 10 y describe una ciudad ideal gobernada por los filósofos y en la cual la justicia es la virtud principal, ¿no? Hay un dualismo metafísico muy acentuado. En los diálogos de madurez, Platón desarrolla plenamente la teoría de las ideas, ¿ya? Aquí en estos diálogos desarrolla plenamente la teoría de las ideas. Doctrina central de la filosofía platónica, ¿ya? Que expuesta brevemente dice, existen, ¿no?, ciertas realidades inmateriales, inmutables y perfectas de carácter universal, cuya existencia es anterior al mundo físico que conocemos con los sentidos, como la justicia en sí, el bien en sí, el hombre en sí, la rosa en sí, etc. Gracias a ellas existen todo lo justo, lo bueno, los hombres y las rosas que observamos en el mundo. El término idea en Platón no significan pues entidad mental, sino que se refiere a la verdadera realidad esencial, eidos de los objetos que percibimos con los sentidos. Dicho de otro modo, las ideas para Platón no solo tienen un valor lógico en cuanto son conocidas y manejadas por el logos humanos o pensamiento racional, sino que poseen un valor ontológico en cuanto son la realidad originaria esencial, la realidad que existe verdaderamente en un mundo ideal, al que Platón denomina cosmos noetos. A ver, Platón, ¿qué sugiere con su teoría? Así, ahora, como una pequeña introducción a lo que vamos a estudiar en la próxima clase.
dice que lo que nosotros vemos aquí en el mundo son solamente copias, es decir, yo veo aquí una copia del caballo, ¿no? Pero hay un mundo ideal, ¿no? Hay otro mundo, de ahí que se le llama el mundo de las ideas, en donde están los originales, las ideas originales, digamos, de las cuales esta realidad que vemos, caballo, este caballo participa, ¿no? Participa de la idea de caballo que se encuentra en el mundo racional, en el mundo ideal, ¿ya? En el mundo ideal. Es decir, no es solamente que yo me imagino la idea en mi cabeza, sino que esa idea tiene existencia, pero no aquí, sino en otro mundo, ¿ya? Y ese mundo es el mundo de las ideas, ¿ya? Bien, y por fin tenemos los diálogos de autocrítica, también llamados diálogos de vejez o simplemente últimos diálogos, ¿ya? Aquí tenemos el Teteto, que habla sobre el conocimiento, el Parménides, que realiza una crítica de su propia teoría de las ideas, se pregunta cómo se relacionan las cosas materiales y las ideas. Un caballo blanco participa a la vez de dos ideas, la de caballo y la de blancura. ¿Existen ideas solo de las cosas que hay también de las que podría haber o habrá? ¿Existen también ideas de cosas tan bajas como basura, pelo, mocos, etcétera? Siendo inmutables las ideas, ¿cómo es que las cosas del mundo sensible se mueven? Etcétera, ¿no? Ya hace una crítica, ¿no? O pone a crítica su teoría, ¿no? El Timeo, que introduce al dios que llama Demiurgo. A ver, Platón dice que están las ideas y está el mundo sensible, pero intermedio hay un Demiurgo, un dios, un semidios, digámoslo así, ¿no? Que toma de las ideas, ¿no? La materia también que está en el universo y crea la realidad que nosotros percibimos con nuestros sentidos, ¿ya? El cual imprimió las ideas sobre la materia, ¿no? ¿Ya? Para ir formando el mundo físico, dándole también movimiento, ¿ya? El sofista, que es una nueva consideración de la teoría de las ideas, ¿ya? El político, el verdadero político es el que sabe, el estado legal es un sucedáneo del que sería deseable. El filebo, relación entre el placer y el bien. El critias, describe una primitiva e idealizada Atenas, el estado ideal agrario constatado con el poderío marítimo imperialista. También aquí se hace referencia a ese continente, ¿no? Desaparecido, ¿no? La Atlántida, ¿ya? Y la carta séptima, que es una obra biográfica, autobiográfica, que durante mucho tiempo fue considerada anónima, es una carta dirigida a los amigos de Dion ya asesinado que preparan la reconquista de Siracusa. Leyes y Epinomis, obra no concluida, es un diálogo entre tres ancianos, un ateniense, un cretense y un espartano, que debaten sobre cuál sería la mejor constitución o conjunto de leyes fundacionales de una ciudad. La ciudad que imaginan ya no es aquella que Platón diseñara en la República, ciudad en la que la justicia era la virtud suprema, entendida como armonía entre las clases de hombres y mujeres que componen la ciudad, y en la que los filósofos, en cuanto conocedores de las ideas, gobernaban desde la idea del bien. Sino muy al contrario, ¿no? Imaginan una ciudad en la cual las leyes son tan minuciosas que prácticamente desaparece la libertad del individuo. Ahora la justicia es entendida como aplicación de un conjunto riguroso y exhaustivo de leyes que regulan la vida ciudadana. En la República, Platón sostiene que, digamos, la norma o la ley que va a unir todo lo que es la polis, la ciudad, es la justicia, ¿ya? Y esa justicia se llega a que cada casta, ¿se acuerdan? Cada grupo debe practicar, ¿no? Su virtud, ¿no? Si eres del pueblo, debes practicar la templanza, ¿no? ¿No? Si eres de la clase guerrera, debes practicar la fortaleza, ¿no? Si eres de la clase dirigente, la sabiduría, ¿no? Y todo ello va a dar justicia, ¿no? Porque cada uno tiene su lugar en la ciudad. En las leyes ya no, ¿no? En la ley ya todo está minuciosamente, este, digamos, ordenado, ¿no? Tanto que ya los hombres lo único que tienen que hacer es seguir las leyes para poder cumplir, ¿no? Con lo establecido en la ciudad. Así pues, en los diálogos de autocrítica, Platón pone de manifiesto las dificultades que entraña su teoría de las ideas. Asimismo, habiendo perdido la confianza en que su proyecto político de ciudad ideal pueda ser instaurado mediante la persuasión racional, llega a defender sin tapujos su instauración por la fuerza, ¿no? Entonces, ya si no se puede las buenas, entonces a la mala deben gobernar los que saben, ¿no? Los filósofos.
Bien, para terminar, la caracterización de los diálogos. El diálogo es la forma literaria en que Platón plasma su pensamiento, ¿no? Es lo que les decía, el diálogo. O mejor dicho, el proceso que ha de seguir el pensamiento para alcanzar el conocimiento de la verdadera realidad, es decir, de las ideas. Esto es la dialéctica. Diálogo, dialéctica hace alusión a diálogo, ¿no? ¿Ya? El arte de la discusión coherente y lógica, ¿no? ¿Ya? Discusión viene de discurrir, es decir, de correr a través de. Entonces, a través de esa discusión, a través de ese correr, a través de ese enfrentamiento entre dos razones, ¿no? Entre dos lobos, se llega a lo que es una verdadera realidad, ¿no? Dice Platón, de la discusión sale la luz. Una discusión que es animada por el amor, el eros, ¿no? Al saber, al conocimiento, ¿ya? Bien, el diálogo platónico, heredero directo del método socrático, pone de relieve dos cosas, que el saber, el conocimiento de la verdad, es consecuencia del diálogo, gracias al cual ascendemos racionalmente al mundo de las ideas universales, las eidos, ¿no? Y que tal proceder de ascenso racional hacia las ideas es en el fondo unirlas descubriendo dentro de uno mismo. Conocer es recordar, es decir, esas ideas nosotros las tenemos aquí impresas en nosotros mismos, nacemos con esas ideas. Lo que pasa es que nos hemos olvidado, cuando nuestra alma se unió al cuerpo, nos olvidamos de esas ideas y hay que recordar, ¿no? Por eso es que haciendo bien las preguntas, ¿no? Podemos recordar y obtenemos el conocimiento, ¿ya? Y el diálogo es el modelo pedagógico empleado por Platón para ello. Hacia la posteridad, el pensamiento de Platón ejerció una influencia decisiva, ¿no? No solo por la oposición de Aristóteles, sino por toda la escuela neoplatónica, surgida en el seno de la academia durante siglos. Muchas ideas que se creen de origen cristiano en el fondo son de origen platónico oriental. Tal es el caso de la infravaloración de lo material y lo sensible, ¿no? Entonces Platón da mucho realce al alma, ¿no? Al ser racional, al alma racional, inmortal, imperecedera, ¿no? Del hombre. Y al cuerpo ¿no? Lo infravalora, le dice, no, el cuerpo es una cadena, es un obstáculo para llegar, para remontarme, para ascender al mundo de las ideas, ¿no? Y eso es ya conocido, ¿no? Porque eso lo asume el cristianismo muchos siglos después, ¿no? Bien. Entonces, con eso hemos terminado Platón, su vida y sus obras, ¿no? Vemos pues que casi todas sus obras escritas nos han llegado, ¿no? Alrededor de unas 20, más de 25 obras, ¿ya? Y cómo han sido agrupadas, ¿no? Primero fueron agrupadas por cuestión temática, según un tracido, pero actualmente son agrupadas por cómo fueron escritas, ¿no? Según el tiempo, en su juventud, en su madurez o en su vejez, ¿no? Y unos diálogos de transición, ¿ya? Muy bien, jóvenes, eso es todo. Y en los siguientes videos estudiaremos ya el pensamiento de Platón, ¿ya? Hasta luego.